Hola, estudiantes de grado tercero. El tema que vamos a abordar en español se llama el párrafo. Esta información la encontramos en la página 93 y página 94. El párrafo es un grupo de oraciones que están ordenadas y hablan de una idea central. Ya trabajamos anteriormente oraciones simples, oraciones compuestas. Si reunimos varias oraciones dentro de un párrafo, tendremos una idea central. Vamos a ver este ejemplo. Este grupo de palabras, este grupo de oraciones es un párrafo. Y este párrafo tiene diferentes oraciones. Están separadas por comas, aquí por puntos seguidos, acá hay otro punto seguido. Pero la reunión de todas esas ideas en este texto, en estos renglones, es un párrafo. Cada párrafo tiene una idea central, la más importante de la que se está hablando en general. Todo párrafo inicia en mayúscula, requiere de comas, requiere de puntos seguidos, tildes, otros signos de puntuación como punto y coma, a veces requiere signos de admiración, signos de interrogación. Y estos signos de puntuación separan algunas oraciones. Vamos a observar otro párrafo. Como podemos observar, es un grupo de varias palabras, de varias oraciones. Aquí separó esta oración gracias al punto seguido. Acá hay otro punto seguido, acá está la coma. Estos signos de puntuación permiten separar las ideas, pero están unidas en un solo texto, en un solo grupo de palabras que se llama párrafo. El párrafo termina con un punto aparte o con un punto final. Los párrafos no terminan con los puntos seguidos. Por ejemplo, acá después de colgado es un punto seguido. Ahí no termina el párrafo. O en esta parte donde dice Martín, tampoco el párrafo termina allí. Este párrafo termina con este que es un punto final. ¿Por qué es final? Porque hay solo un párrafo. Aquí tenemos otro ejemplo donde hay un solo párrafo y el punto que vemos aquí a lo último después de casa es el punto final e inicia en mayúscula. Todo párrafo inicia en mayúscula, termina en punto, y aunque es la unión de varias ideas, los puntos seguidos o las comas no indican que el párrafo termina, solamente el punto final o el punto aparte cuando encontramos textos con varios párrafos. Este texto tiene uno y dos párrafos. El primer párrafo termina con este punto aparte. Y observemos que entre un párrafo y el otro hay un espacio. Si lo hacemos en un cuaderno cuadriculado, cuaderno ferrocarril, tendríamos que dejar renglones. Y el segundo párrafo, que es el que está acá abajo, que empieza con siempre, termina con este que sería el punto final de todo el texto. Este es un texto completo y ese texto tiene párrafo 1, párrafo 2. Este párrafo inicia en mayúscula, termina en punto. Este párrafo termina en punto aparte, se deja espacio. El otro párrafo inicia en mayúscula y termina con el punto final. Aquí tenemos otro ejemplo de un texto que no tiene uno ni dos párrafos, sino tres. 1, 2, 3. Observemos que hay un espacio entre cada párrafo. Por eso podemos saber, contando y observando, podemos diferenciar cuántos párrafos hay. Este párrafo inicia con mayúscula y termina con un punto aparte. Continúa en el segundo párrafo que inicia en mayúscula y termina en otro punto aparte. Y el tercer párrafo también inicia en mayúscula, pero al final está el punto final, valga la redundancia. A lo último encontramos después de corazón el punto final porque finaliza todo el texto que estaba compuesto por tres párrafos.
El párrafo tiene una idea principal que comunica e indica lo más importante de ese corto texto. Este es un solo párrafo. Tenemos que leer cada párrafo, cada texto para saber cuál es su idea principal. Vamos a leer este párrafo. Hoy han comenzado los cursos de natación. Hugo está en el grupo de los tiburones. En este grupo hay niños de 3 y 4 años. No saben nadar aún, pero no tienen miedo al agua y les encanta jugar. Su monitor se llama Diego y les enseña a bucear. Hoy se han tirado desde el bordillo. Han sido unos niños muy valientes y se han portado genial. Es que Hugo y otros niños que son muy valientes han iniciado un curso de natación porque ellos no saben nadar. Esa es la idea principal. Aquí tenemos otro texto. El miércoles por la mañana sonó el teléfono cuando salía de mi habitación. Corrí ágilmente, pero cuando llegué ya habían colgado. Horas después me enteré de que mi compañero Martín quería comunicarme que estaba afónico y no podía acudir a la función teatral que representábamos en la sala de la Fundación Benéfica de Ancianos de la localidad de Alcalá. Este texto tiene una idea principal que nos está contando en sí que el compañero de la persona que está hablando, es decir, que Martín no podrá asistir a la función teatral porque está afónico. Y hay otras ideas secundarias, pero ahorita más adelante las mencionaré. En un apartamento más o menos pequeño, la hermana menor y las nietas de nuestra abuela decoraron la casa para la fiesta sorpresa de nuestra abuela. La hermana menor de la abuela solo tiene 98 años. La abuela tiene 100 años. La hermana menor de la abuela puso globos por todas partes. La abuela entró a la casa. Nos está hablando de la abuela. ¿Qué sucede con la abuela? Que va a cumplir años y le van a realizar una fiesta sorpresa. Esa es la idea principal de este párrafo. Aquí tenemos un ejemplo de un texto conformado por dos párrafos. Cuando hablamos de la idea principal, no es de todo el texto. Cada párrafo tiene una idea. Por eso debemos leer detalladamente. De este párrafo 1, después de haberlo leído, podríamos decir que habla de lo que le gusta hacer al mono Tito. Mientras que el segundo párrafo habla de los alimentos que le gustan a Tito. Tenemos otro texto conformado por tres párrafos. En este caso, si tendremos que sacar la idea principal, estaríamos hablando de la idea principal de cada párrafo, no del texto en general. En el párrafo que está arriba nos está diciendo que de un árbol llamado olivo sale un jugo y ese jugo permite preparar el aceite de oliva. La idea principal de este segundo párrafo es que en diferentes países del mundo se emplea el aceite de oliva para preparar diferentes alimentos en la cocina. Y la idea principal del tercer párrafo es que el aceite de oliva es considerado un alimento muy saludable, un alimento vitamínico. La idea principal se acompaña de ideas secundarias. Estas ideas secundarias brindan información más completa al detalle del tema del que se esté tratando o del que se esté hablando en el párrafo. La única manera de sacar las ideas principales y las ideas secundarias de los párrafos estudiantes de grado tercero es leyendo. Leyendo y comprendiendo cada párrafo para identificar estas ideas. Este texto ya lo leímos, ya hablamos de la idea principal y con relación a las ideas secundarias encontramos las siguientes. Nos dice que los niños tienen 3 y 5 años. Otra idea secundaria que dice en el texto es que hay un monitor que se llama Diego. Otra idea es que el monitor, es decir, Diego, les enseña a bucear. Por acá nos dice que a los niños les encanta jugar. Entonces, cuando se les solicite sacar una idea principal, la idea principal de cada párrafo y alguna idea secundaria, deben leer, sacar la idea más importante. No es volver a escribir todo, es sacar la idea
de la que se habla en general en ese párrafo, y hay varias ideas secundarias, esas ideas que complementan la idea principal. De este párrafo ya hablamos acerca de su idea principal. Si leímos con atención, podemos hablar que algunas ideas secundarias son que Martín realizó una llamada en la mañana, que la función era en la sala de la Fundación Benéfica de Ancianos, que ese lugar, esa fundación queda en la localidad de Alcalá. Hay diferentes ideas que complementan la idea principal. De este texto ya hablamos acerca de la idea principal. ¿Qué podemos decir de ideas secundarias? Que colocaron globos por todas partes, que la hermana menor de la abuela tiene 98 años, que la abuela tiene 100 años. Son algunas de las ideas secundarias que estaban allí. Y si queremos sacar las ideas secundarias de estos párrafos, debemos leer y no repetir lo mismo que estaba en la idea principal. Podríamos decir como idea secundaria que Tito es un mono, que Tito odia comer plátanos, que recoge nueces que caen de los árboles al detalle. Podríamos especificar esas ideas secundarias. Y lo mismo del segundo párrafo. Podríamos hablar que prepara mermelada de mango o tarta de frutos secos, ser más específicos con las ideas. E igualmente con cada uno de los párrafos de este texto. Podríamos decir que el olivo es un árbol. Aquí en el otro, como una idea secundaria, podríamos mencionar que el aceite de oliva se emplea para la ensalada. Y en este último párrafo podríamos decir que ayuda a mantener los huesos fuertes. Son pequeñas ideas que complementan lo que mencionamos en la idea principal. En el esquema complementario encontramos esta información que nos dice el párrafo que inicia en mayúscula, que termina en punto aparte o en punto final. El punto seguido no indica que se acaba un párrafo. Se acaba una oración, una idea, pero para hablar de párrafo debe haber punto aparte o punto final. Que el párrafo tiene idea principal y esa idea principal se complementa con las ideas secundarias. Abajo, en el mismo esquema complementario, nos dice que la idea principal se encuentra, o la mayoría de ocasiones las ideas principales se encuentran en las primeras líneas de los párrafos. Y las ideas secundarias que expresan detalles, son más específicos sobre la información que nos da el texto o sobre el tema, pero no hay otra manera de saber cuál es la idea principal y la idea secundaria si no leemos. Debemos leer con mucha atención. Estudiante de grado tercero, voy a explicar las actividades de profundización. Esto para los estudiantes que tuvieron problemas de conectividad. Recuerden que las actividades se realizan a medida que la docente lo indica en la clase o lo solicita en Classroom. En la página 94 van a encontrar un anexo. Ese anexo tiene 2 puntos a desarrollar. El primero dice, enumera de 1 a 4 en orden los párrafos del siguiente texto y responde las preguntas. Por ahora, lo primero que deben hacer es organizar estos párrafos y enumerar. Hay que leer y saber cuál es el primer párrafo. Por ejemplo, si yo considero que la oveja, sin pensar mucho, el riesgo, las consecuencias, es el primer párrafo con el que se inicia este texto, pues coloco el 1. Si considero que esta parte era hace una vez un león, es la segunda parte, la que continúa, los enumero. Trabajemos en lápiz, pero insisto, hay que leer para entender la historia. Está en desorden, ustedes deben enumerarla para que quede en orden del primer párrafo al cuarto párrafo. Después, en la parte inferior de este texto,
encuentran estas 3 preguntas: ¿cuántos párrafos en total tiene esta lectura? ¿Cuántos puntos aparte tiene el texto? Recuerden que no estoy preguntando por el punto final. Y la última es: ¿por qué la palabra que está subrayada en ese texto inicia en mayúscula? Esa la debemos contestar después de haber organizado y saber cuál es el primer, segundo, tercer y cuarto párrafo. Y ahí sí contestamos. En este caso, la pregunta 3. En la misma página, en el mismo anexo, está este punto. Hay que leer cada uno de los siguientes párrafos. Escribe en el cuaderno la idea principal y una idea secundaria de cada párrafo. Entonces, en el cuaderno van a escribir la fecha. Esta es la fecha que la profesora considera o cree que va a realizar la actividad. Si hay problemas de conectividad o la explicación se extiende, esa no sería la fecha. Por eso siempre les aclaro que hay que trabajar en clase y no adelantar las actividades. Lo mismo que la profesora mencionó, que hay que escribir la idea principal. Entonces, escriben idea principal del párrafo A. ¿Cómo la sacan? Deben ir a leer el párrafo A que está en ese texto. Lo leen con mucha atención y me escriben en el cuaderno cuál es la idea principal. No es transcribir todo, es leer y decir de qué se trata ese párrafo. Después de que lo hagan, escriben idea secundaria del párrafo A. Una idea que esté en ese párrafo que complemente lo que ustedes escribieron acá arriba. Después hacen lo mismo pero con el párrafo B. Van y leen el párrafo B. Escriben cuál es la idea principal, de qué se trata ese párrafo. Y por último, en esa actividad anotan la idea secundaria, una idea complementaria que esté en el mismo párrafo. Recuerden que las preguntas taller se realizan en clase, por eso ustedes deben participar activamente cuando se les pregunte. Las diferencias se dividen en 2 momentos. La primera parte estaba en la actividad profundización 2. Dice que en casa deben leer con mucha atención un cuento o una fábula. Cuento como La Cenicienta, Caperucita, fábulas como Los 3 cerditos, La liebre y la tortuga, entre otras. Después de haber leído esa historia, van a escribir en el cuaderno el título. Solamente van a escribir el título de la historia que leyeron. Después de haber hecho eso, van a realizar lo indicado en las inferencias. Escribe un párrafo donde cuentes de qué se trataba la historia que leíste en casa. No es transcribir todo el cuento ni la fábula. Si usted leyó, va a escribir en un párrafo de qué se trataba o qué nos estaba contando en esa historia. Recuerden, un párrafo no es un rengloncito, 2 rengloncitos. Si leyeron la historia completa, el párrafo puede ser extenso. Después de hacer eso, debemos escribir cuál es la idea principal del párrafo que ustedes escribieron. Si en la historia hablaba que al personaje lo encerraban en un castillo, pero ustedes en el párrafo que crearon no lo especificaron, si en ese párrafo que escribieron no contaron eso, no pueden anotarlo como idea principal. La idea principal y las 2 ideas secundarias que ustedes van a anotar se deben sacar del párrafo que escribieron. Debe coincidir lo que está en el párrafo con lo que ustedes están contando como idea principal y las 2 ideas secundarias. Recuerden el correcto uso de la mayúscula. Aquí esta palabra está pegada pero no va separada. Utilicemos mayúsculas con rojo, tildes. Utilicemos adecuadamente los puntos, signos de puntuación, comas, para que el párrafo que creen sea coherente y tenga sentido. Estudiantes, hasta aquí la explicación de la temática, el párrafo de español. Muchas gracias.